carpeta del Drive la guía, la segunda guía que me tienen que entregar, y de eso vamos a, vamos a revisar algunas cosas hoy día. ¿Ya? Perdón. Voy a compartir entonces, déjenme buscar el documento. En el documento además les dejé algunos links para que revisen. En general son videos bastante breves, bastante cortos, y son relativamente sencillos, así que creo que no van a tener mucha complicación con eso. Ya. No sé si se escucha mucho ruido exterior o no, o me escuchan bien. No se escucha ruido exterior, profe. Ah, excelente, gracias Matías. Ya, porque tengo un poco de ruido acá afuera, estoy en el patio. Yo pensé que se podía escuchar algún ruido. Ya, chiquillos, entonces, esta fue una de las preguntas que yo les hice, creo que en la última prueba, que es sobre la concentración de adrenalina. La adrenalina viene en ampollas en una concentración de 1:1000. ¿Alguien sabe lo que significa 1:1000 en relación a la adrenalina? Y si hay un mg va a ser un ml. Siempre es 1:1 la configuración. Ya, pero si tú miras la proporción, Matías dice 1:1000. ¿Sí? ¿Uno qué? Eh, Creo que es 1 gramo a 1 ml. Es 1 gramo en 1000 ml. Ya, ¿Y cuántos miligramos equivalen a 1 gramo? 1000. de 1000. Por tanto, ahí haciendo esa conversión, efectivamente, como tú dices, la relación quedaría de 1:1, ¿ya? Entonces, primero, para tener claridad de qué significa la adrenalina, qué es la concentración, qué significa en el fondo una proporción de 1:1000, es 1 gramo en 1000 cc, es decir, 1000 miligramos en 1000 ml. ¿Ya? Por tanto, como decía Matías, si yo saco 1 cc de esa solución en esa concentración, voy a obtener 1 miligramo. ¿Ya? Ahora, a partir de esa presentación base, de esa proporción base que es en la que viene preparada la adrenalina, uno puede ir diluyendo hasta obtener la concentración que quiere. ¿En qué pacientes se usan concentraciones más bajitas o en presentaciones o en soluciones menos concentradas? ¿En quién se usa? ¿En quién creen ustedes? ¿Quiénes son los pacientes más pequeñitos que ustedes van a atender? En neonatos. Pediátricos, en pacientes neonatos, pacientes muy, muy chiquititos, ¿ya? En el adulto en general uno usa la concentración de 1:1000, administra una ampolla completa, de manera tal que el paciente recibe 1 miligramo, en casos de paro cardiorrespiratorio y en otras situaciones donde busquemos, ¿cierto?, estimular los receptores alfa, ¿ya? Entonces, 1:1000 es igual a 1 gramo en 1000 ml, es decir, Acá está la orejita, mamá. ese es mi hijo, 1000 miligramos en 1000 ml, ¿ya? Por tanto, ¿cuántos miligramos hay contenidos en 1 ml? En 1 ml hay 1 miligramo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero concentraciones más pequeñas? Por ejemplo, en una concentración de 1:10.000. ¿Alguien sabe cómo se puede lograr esa concentración? ¿Qué creen ustedes que habría que hacer para diluir más ese medicamento? Agregarle soluto, agregarle solvente, porque claramente no le podemos sacar nada a la presentación en la que ya viene el ¿Agregarle medicamento. solvente? O Agregar sea, solvente. como está en el video de la disolución de heparina. ¿De heparina o de adrenalina? O sea, en el video que dejó en la guía, ¿pasa? De Salía ahí adrenalina. como... Sí, de adrenalina. ¿Sí? No era de heparina, era de adrenalina.
¿Eso? Epinefrina era. Es lo mismo. Ah, ya. Epinefrina, adrenalina es lo mismo. Norepinefrina, noradrenalina es lo mismo. ¿Ya? Entonces, si queremos preparar una solución de 1 es a 10.000, primero, ¿qué es lo que queremos lograr en esa concentración? Que en un cc tengamos contenido 0,1 miligramos, ¿ya? Que es 10 veces menos que la dosis que viene ya en la ampolla de la adrenalina. Espérenme, chiquillos, que me distraigo porque siguen entrando compañeros, entonces estoy acá rato admitiendo. Ya. Una concentración entonces de 1 a 10.000 significa que en un cc o en un ml, que es lo mismo, hay 0,1 miligramos. ¿Cómo logramos esta concentración? Tomamos un cc de la concentración de 1 a 1000 y le agregamos 10 cc de suero fisiológico, ¿ya? Igual como estaba en el video, ¿ya? Entonces, si tomamos 1 miligramo de la solución de arriba, que está contenida en un ml, ahí, no veo, es la L, ¿no? Ya, hijo, gracias. Ahí no veo, no sé si es, ahí está. Vamos a tomar ese cc y le vamos a agregar, y agregamos entonces, agregar 10 ml de suero fisiológico. Si alguien no entiende, si voy muy rápido, me avisa. Suero salino, fisiológico, NaCl 0,9 es lo mismo. ¿Van bien hasta ahora o se perdieron en alguna parte? ¿Van bien? Sí, profe. Ya, súper. Bueno, de todas maneras, igual después pueden volver a revisar el video, la clase, el video que les dejé más abajo o en la otra guía y ya les va a quedar así, súper, súper, súper claro, ¿ya? Entonces, vamos a tomar y le vamos a agregar 10 ml y nos van a quedar entonces 1 miligramo en 10 ml ahora, ya no en 1. Por tanto, si yo quiero, por ejemplo, administrar 0,1 miligramo, o haga como el ejercicio del video, esta guaguita pesa 2,5 kilos, o sea, 2.500 miligramos, ¿ya? O 2,5 gramos. Y la indicación es 0,01 por kilo de peso. Les voy a escribir acá la indicación. Si la indicación es 0,01 miligramo por kilo de peso y la guagua pesa 2,5 kilos, ¿cuántos miligramos tendríamos que administrar? Es 0,01 miligramo por kilo de peso y la guagua pesa 2,5. ¿Cuánto tendríamos que administrar? Chiquillos. ¿Cuánto habría que administrar? ¿No? ¿Cómo calculo cuántos miligramos tengo que administrar a esa guagua que pesa 2,5? ¿Cómo lo calculan, chiquillos? Díganme por último, no sé, no lo entiendo. Regla 3 simple. Eh, Bueno, yo tengo entendido que serían 0,025, pero no sé si está bien. sí, a ver, si lo hacemos como dices tú, Matías, vamos, 0,0 miligramos Ujú. por cada kilo de peso, ¿cierto? Y la guagua pesa, sería la incógnita, y la guagua pesa 2,5. Si multiplicas 2,5 por 0,01, ¿cuánto te da? 0,025. Ya, exacto, eso es, ¿ya? 0,025, ¿sí? Sí. Ya. Y
volvamos a la indicación de acá arriba, ¿ya? Ya que agregamos los 10 cc, nos quedaría esto de acá arriba, es decir, un cc contiene 0,1 miligramos, y yo quiero XCC que estén conteniendo a los 0,025. Si hacen esa regla de 3, ¿cuánto les da? ¿Cuántos cc le tengo que administrar a esa guaguita? 0,025 25. es la dosis. ¿Cuánto? 0.25. 0,25. Acá está. 0,25. ¿Ya? Esa es la cantidad de cc que deberíamos administrar a una guagua que pesa 2,5 kilos si la indicación es de 0,01 miligramos por kilo de peso, ¿ya? En una concentración de 1:10.000. En una concentración de 1:1000, esa cantidad tan pequeña es imposible, ¿ya? Y es por eso que para dosis tan pequeñitas, lo que tenemos que hacer es diluir lo que más se pueda. Incluso ustedes pueden seguir diluyendo. Si toman de esa solución de 1:10.000, un cc y lo llevan a 10, la concentración quedaría como ¿Cómo, profe? Disculpe. otra vez. Ya. Dijimos que la concentración base de la adrenalina es 1:1000, ¿sí? Sacamos un cc de esa solución y le agregamos 10 cc y entonces nos quedaría una solución de 1:10.000. Si yo vuelvo a sacar un cc de esa solución y le vuelvo a agregar 10, me quedaría una solución de 1:100.000 y así. No voy a lograr una concentración de 1 en 1.000.000 porque es demasiado. Pero cada vez que yo le agrego 10 cc a ese cc que saqué de la solución anterior, yo voy disminuyendo la concentración. Cada vez que yo le agrego 10 cc de volumen, le agrego un cc a la proporción en relación al volumen en el cual yo tengo contenida cierta cantidad de adrenalina. ¿Dudas? ¿Alguien no entendió? Pregúntenme, chiquillos, porque esto lo van a hacer después en pediatría, lo van a hacer en neo. Profe, tengo una duda con lo que es la indicación ml kilo peso. Sí o sí se Miligramos, calcula. miligramos Ah, kilo peso. sí, disculpe, profe. Sí o sí se calcula eh, respectivo al peso del paciente pediátrico o neonato. Sí. Siempre en las guaguas, sobre todo los neonatos, las dosis son dosis kilo dependientes. En el adulto se usa, pero uno habitualmente maneja en promedio un adulto de 70 kilos. Entonces la indicación es bastante más estándar. Les voy a dar un ejemplo. El paracetamol en un adulto tiene una dosis máxima de 4 gramos al día. No sé, ahora no les podría decir, como sin hacer el cálculo, a cuántos miligramos kilo de peso corresponden esos 4 gramos. Pero en el adulto las dosis tienden a ser más estándar. En los niños, en los neonatos, no sé quién de ustedes tiene guaguita, pero en un chiquitito, en un lactantito, el paracetamol en gotas, por ejemplo, se administra en una relación de 1 gota o 2 gotas, perdón, me parece, por kilo de peso. Siempre en los chiquititos va a ser así. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, ahí me quedó más claro. Muchas gracias. Súper. Por eso es importante que manejen las diluciones y el cálculo de dosis, porque las dosis en pacientitos pequeños se calculan en relación al peso de la guagua, ¿ya? Bueno, si no hay más dudas con esto, chiquillos, espero que les haya quedado claro. Si no, vuelven a revisar la clase, ¿ya? Vamos con esto otro que es exámenes para controlar la anticoagulación de un paciente. También en esta pregunta, hartos de ustedes se equivocaron, no sé si están todos acá, pero fue una pregunta en la que en general se equivocaron harto, ¿ya?
Primero, hay cuatro exámenes, ya lo que ustedes llaman como exámenes de coagulación, que es un concepto bastante más amplio. Es similar a decir exámenes hematológicos, que existen un montón. Por tanto, no sirve hablar del concepto de exámenes o pruebas de coagulación sin tener claridad sobre qué exámenes conforman este grupo de testeos. Hay que tener claridad cuando se usa, qué pasa cuando el valor es normal. O sea, qué pasa si el valor está aumentado, qué pasa si el valor está disminuido, sobre todo en los medicamentos de alto riesgo como son los anticoagulantes. Denme un segundo, chiquillos. Ya. ¿Dudas de esto, chiquillos? No, profe. Ya. Vamos a partir por uno que considero que es uno de los más sencillos, que es el INR. El INR es... No veo ese. ¿Cómo? ¿No escuchas? ¿No se escucha? ¿O sí? Chiquillos, ¿se escucha o no? Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya. Sí, profe. Pensé que el compañero había dicho que no. Ya. Entonces, vamos a ver el primer examen, que es el INR, que es el índice internacional, índice normalizado internacional, y que en el fondo el objetivo de este examen o de este cálculo en realidad es poder valorar qué tan anticoagulado está un paciente. Un paciente que no recibe anticoagulante, como ustedes, la idea, Alejandra, es que te quedes en la clase, ¿ya? No es que la revises después, porque yo necesito que participen. Si se te cae el internet y te sales, yo te vuelvo a aceptar las veces que sea. Entonces, lo que les decía, el INR es el índice internacional normalizado o índice normalizado internacional o la razón normalizada internacional, que permite verificar qué tan anticoagulado está un paciente. En condiciones normales como ustedes, el INR es entre 0,9 y 1,2 en un paciente que no está anticoagulado. Ahora, ¿cómo se calcula el INR? Suponiendo que el tiempo de protrombina es, ¿cuál? ¿Cuál es el tiempo de protrombina normal? Justamente. ¿Cómo? Profe, una consulta. En el Dime. caso del INR, también deberíamos colocar el valor en los pacientes ya coagulados, porque es distinto, po. Si es que no me equivoco, de como 2 a 3 ¿En dónde? en el INR. ¿En el valor normal? Sí, o sea, en el valor de pacientes ya coagulados, o sea, con anticoagulantes, valga la redundancia. ¿El Ya, valor normal en ellos también debería ponerse ahí o ya no sería un valor normal? ya. Lo que pasa es que el valor normal es uno solo. Para todos nosotros, para todos los seres humanos, el INR normal es de 0,9 a 1,2. El rango terapéutico para lograr anticoagulación en un paciente que recibe, por ejemplo, acenocumarol es de 2 a 3. Entonces, es un tema de concepto. ¿Cuál es el rango terapéutico? ¿Cuál es el rango normal? ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Sí, perfecto. Ya, Muchas gracias. de nada. Entonces el valor me dice, Carol, ahí que es de 10 a 15. Ya, tomemos ya lo aprovechamos de poner acá. De 10 a 15 me dijiste, ¿no? Segundo. Ese es el tiempo, perdón, de protrombina normal, ¿ya? ¿Y cómo se calcula el INR? Es simplemente dividir el tiempo de protrombina del paciente X, dividido en el tiempo de protrombina esperable o de laboratorio, perdón, esperable o de laboratorio, que sería el 0,9 a 1,2, ¿ya? Le voy a poner ahí TP de laboratorio,
pensando que es el valor que ustedes tienen acá a la derecha. Ahora, por ejemplo, si un paciente recibe anticoagulantes, yo les voy a poner acá el INR para este paciente, sería de 32 segundos, siempre expresado en segundos. Y el tiempo de protrombina que nos da el laboratorio y que está dentro del rango normal sería, perdón, los segundos que nos da el tiempo de protrombina del laboratorio serían 12, hay un promedio. ¿Qué INR tiene ese paciente? ¿Cuál sería el INR de ese paciente? Si él tiene un tiempo de protrombina de 32 y el rango normal de protrombina en promedio es de 12. Lo tienen 2,6. ¿Cuánto? 2,6. 2,6. Ya, perfecto. 2,6 sería entonces el INR de este paciente. Chiquillos, el resto, porque solo me contesta un compañero, ¿van entendiendo? ¿No entienden? ¿Voy muy rápido? Díganme. Profe, se entiende. El compañero está respondiendo. Ah, ya, ya. Pero por último en el chat, pues chiquillos, porque yo no sé si me entienden, si no me entienden, si voy muy rápido, si se escucha, si no se escucha, se cayó el internet. Ya, perfecto. Entonces, si vamos ok acá con esto, que alguien le conteste ahí a la compañera, porfa, para no distraerme, que se meta las veces que quiera, pero que se conecte a la clase. Ya. Entonces, ya, gracias chiquillos. No sé por qué se ríe el Eduardo. No sé, ¿qué andará con la energética dejándola por ahí botada? No sé por qué se ríe tanto. Irresponsable. Pero, bro, Que no sé por qué te ríes, po. no da la misma hora. Prosigue, Ya, no, prosigue. ya, ok. No sé ahí qué conflicto tienen con Benjamín. Ya. Entonces, este INR calculado, lo pueden calcular ustedes, se los puede dar el laboratorio, lo importante es saber interpretarlo. Si dijimos que el rango normal es de 0.9 a 1.2, este INR claramente está alto. ¿Qué pasa con el INR cuando está, o qué significa que un INR esté sobre el valor normal? ¿Qué es el... ¿Ah? ¿Problemas de coagulación o no? ¿Cómo? ¿Debería tener problemas de coagulación? ¿Se Ya. tardaría la coagulación? Claro, y eso en términos prácticos, ¿qué significa para el paciente? ¿Riesgo de qué? Pues de sangrado, hemorragia. Exacto. Eso es lo que, chiquillos, ustedes no entendieron en la prueba. Yo les pregunté si el INR está bajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el INR está bajito? ¿Se generan coágulos? Eso es Está sobrecoagulado, ¿verdad? o sea, claro, tiene más tendencia a formar trombos que Trombos. aquel paciente que tiene un INR más alto, porque ese es el objetivo, anticoagular a un paciente. Ahora, lo que me preguntaba recién un compañero, el rango terapéutico para un paciente anticoagulado es de 2 a 3. En este caso está dentro del rango terapéutico. No obstante, al estar anticoagulado y al tener INR sobre los valores normales, hay un riesgo de hemorragia asociado, que entre más alto el INR, mayor va a ser el riesgo de sangrado. Un paciente que tiene un INR de 2.6 tiene menos riesgo de sangrado que uno que tiene un INR de 4, ¿ya? Porque eso significa que el 4, un INR de 4, significa que el paciente se demora 4 veces más en coagular que un paciente que no está recibiendo anticoagulante, ¿ya? Entonces, si está alto, hay riesgo de hemorragia, y aunque esté dentro del rango terapéutico, chiquillos, este es un paciente que está anticoagulado. ¿Qué es lo que espera el médico lograr? Un INR de 2 a 3 para que no forme trombos el paciente que tiene alguno de los factores de riesgo de la triada de Virchow, pero al estar por sobre los rangos normales está anticoagulado, ¿ya? Entonces, si está alto, riesgo de hemorragia. Por tanto, este paciente necesita educación. ¿Cómo evitamos que paciente sufra alguna lesión, que sangre? Cuando yo les pedí en la prueba, cuidados en el domicilio, chiquillos.
No sé si no entendieron la pregunta o definitivamente leen y no entienden, porque me pusieron control de signos vitales. Me pusieron control de signos vitales, chiquillos. ¿Quién controla signos vitales en la casa? Me pusieron barandas arriba. ¿Alguno de ustedes tiene cama con baranda? Chiquillos, ¿alguno de ustedes tiene cama con barandas para no caerse en la noche? Al menos si el paciente puede tener hemorragia, podemos ver si tiene bradicardia asociándose a desangrado o no. Es que está en su casa, chiquillos. ¿Qué recomendación? Eso es mucho. ¿Qué recomendación le dan ustedes? Cuidado con los micrófonos. ¿Qué recomendación le dan ustedes al paciente en su casa, chiquillos? ¿Qué cosa? ¿Qué actividades tiene que evitar el paciente? Caerse, Riesgo de caídas. golpearse. Ya, caerse. Ya, perfecto. Muchos me pusieron evitar caídas. Pero ¿cómo? En términos prácticos, ¿qué le digo yo al paciente? O ustedes le van a decir, evite caerse. ¿Cómo? ¿Qué cosas en la casa? Ustedes mismos a lo mejor se han caído en la casa. ¿Qué cosas, qué elementos, qué de la superficie aumenta el riesgo de caerse? Mueble en el camino. Alfombras En el sueltas baño. en el baño. En general se podría decir el desorden, profe. O sea, si se refiere a eso. Eh, sí, ¿y qué pasa si el paciente no es desordenado y tiene su casa impecable? Y tiene una alfombra suelta, ¿se puede caer o no? Un desnivel, por ejemplo. O puede limpiar mucho el piso y estar húmedo y resbalarse. Eso, chiquillos. Cuando ustedes educan a un paciente, le tienen que entregar indicaciones claras y precisas. No camine con cuidado. Todos caminamos con cuidado. O alguien camina mirando al cielo o caminan mirando al frente. ¿Quién de ustedes no camina con cuidado? Todos caminamos con cuidado, todos evitamos caernos, tratando, ¿cierto?, de evitar superficies que estén con desnivel, y aún así de repente en la calle uno se cae porque hay un desnivel. Entonces lo mismo nos puede pasar en la casa, tratamos de no pisar suelo húmedo porque sabemos que nos podemos resbalar. Eso es lo que ustedes le tienen que decir al paciente. Subirse a lugares altos, no sé si un paciente de 80 años está en condiciones de subirse al techo, no lo sé. Entonces, chiquillos, ojo con eso, ojo con el contexto. No me pueden poner que en la casa el paciente se va a tomar los signos vitales. Sí, que va a consultar a la urgencia si sangra, por ejemplo, o si tiene una epistaxis, el paciente debería ir a la urgencia porque es poco probable que pueda anticoagular, o sea, que pueda coagular solo, porque está anticoagulado, necesita otras medidas o una sonda para poder hacer hemostasia o un antídoto del anticoagulante, pero una epistaxis no va a ceder sola si está anticoagulado, ¿ya? Así que ojo con las indicaciones que uno le da al paciente, ¿ya? Y si está bajo, entonces, hay más riesgo de formación de trombo. Más riesgo, entonces, más riesgo de formar trombos, ¿ya? Ya. ¿Alguna duda con esto? Ya, calculen el INR de un paciente que tiene un tiempo de protrombina de 48 segundos. El hielo. Ya, calculen el INR para un paciente que tiene una protrombina de 48 segundos. 4. 4, ¿eso les da? Consulta siempre 12, el Sí, valor profe. normal. Con 12, sí, con un tiempo de protrombina de 12 les da 4. O sea, ese paciente está pasado en el rango terapéutico, o sea, está 4 veces más, o se demora 4 veces más en coagular que un paciente no anticoagulado. Carol, hay un libro que yo les dejé en bibliografía que es farmacología y enfermería, y ahí están todos los cuidados de enfermería que uno tiene que manejar con los pacientes para la administración de distintos medicamentos, ¿ya? Así que para que lo busquen ahí en la bibliografía.
son hartos, me voy a demorar mucho en mencionarle todos los cuidados. Ya, pero yo creo, chiquillos, que también tiene que ver un poco con el sentido común. O sea, qué situaciones de riesgo debería evitar un paciente, ya que si sabemos que si se cae, por ejemplo, no podría ser un deporte de contacto, no sé, rugby, porque hay un alto riesgo de que se lesione y de que sangre. ¿Ya? Pero todos creo que tenemos ese sentido común de decir qué situaciones serían peligrosas y más peligrosas sobre todo en este tipo de pacientes. No es siempre 12, el laboratorio les va a dar ese promedio, o incluso a veces el laboratorio les puede dar el INR ya calculado. Solo para este ejercicio yo les puse un promedio de 12, porque no podemos trabajar con el rango, tenemos que sacar ahí un promedio. Ahora, si dio 12,5, yo lo aproximé a 12 para que fuera más rápido el cálculo, ¿ya? Ya, entonces, el tiempo de protrombina se usa para, bueno, acá está el valor normal, me equivoqué acá. ¿Para qué medicamento? Se los dije hace un ratito. ¿Para qué medicamento usamos INR? ¿Tiempo de protrombina? ¿Heparina, profe? El Acenocumarol. Acetaminofén. ¿A cuánto? aceno. No, sí, o sea, acenocumarol. Diego, la epinefrina es la adrenalina y la adrenalina no es un anticoagulante, ¿ya? Es el acenocumarol, no te preocupes. El acenocumarol o neosintrón, que es el nombre comercial, que es uno de los anticoagulantes orales tradicionales más usados. Yo les dejé también un artículo científico que no es tan antiguo en la carpeta sobre los nuevos anticoagulantes orales, que se están empezando a usar más que los tradicionales. Sí, la warfarina también es un cumarínico. Se están usando más porque tienen menos efectos adversos. Entonces, ¿cuándo vamos a usar tiempo protrombina? Para dosificar acenocumarol. Y en el fondo, ¿qué es el tiempo de protrombina? El tiempo que demora el paciente en coagular. ¿Ya? Por tanto, si el paciente se demora 30 segundos, tiene más riesgo de hemorragia porque el cuerpo se demora y mientras tanto sale sangre, perdón, del vaso dañado. Y si está normal, se va a demorar lo que se tiene que demorar en condiciones normales de 10 a 15. ¿Ya? Si el tiempo de protrombina, lo mismo. Si está alto, hay riesgo de hemorragia. Y si está bajo, hay más riesgo de formar trombo. ¿En qué otro paciente que no reciba acenocumarol también se podría ver alterado el tiempo de protrombina? ¿En qué otra patología? Insuficiencia hepática. Exacto, muy bien, en hepatopatías. ¿Ya? Acuérdense que la protrombina es una proteína producida por el hígado. Por tanto, cuando hay una hepatopatía, o sea, una enfermedad al hígado, va a verse alterada la producción de protrombina, del tiempo de protrombina, y va a haber más riesgo de sangrado. ¿Ya? Se fijan que está todo como relacionado con lo que ya habíamos visto también en adultos, cuando vimos al paciente con cirrosis, ya, también se ve afectado el tiempo de protrombina. ¿Ya? Les dejo para que ustedes completen el TTPK o el TTPA, que es lo mismo, y el dímero D, que se usa para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. ¿Por qué el dímero D? Porque el dímero D es un producto de degradación de la fibrina y el cuerpo tiene, en una tercera etapa, entre comillas, de hemostasia, una fase de fibrinólisis, donde el coágulo de fibrina que ya se formó
empieza a ser degradado por el mismo cuerpo y el resultado de eso, de la degradación del coágulo, va a aumentar el nivel de dímero D en la sangre. ¿Ya? Sirve para trombosis venosa profunda, sirve para tromboembolismo pulmonar y en general en los eventos donde haya una fibrinólisis fisiológica, vamos a tener un dímero D elevado. Vamos a la otra tabla, a la tabla de los medicamentos. Ya, el clopidogrel. ¿Qué es el clopidogrel? En términos muy sencillos, no quiero acá que me hablen de, que me digan que actúa acá en la proteína X, YZ, no. En términos muy sencillos, ¿qué es el acenocomerol? Ay, perdón, el clopidogrel, me pasé por otro lado. Ya. ¿Qué significa que el medicamento sea antiplaquetario? Ah, es que no sabía que ibas a hablar. Discúlpame, Benjamín, no sabía que me ibas a hablar, que escuchaba como una interferencia, pensé que se te había abierto el micrófono. Si quieres contestar, no hay problema. Oh, no, ya no quieres contestar. Ya, a ver, ojo, ya, ojo, Danae, no inhibe la formación del coágulo. Lo que hace es evitar la formación o la agregación plaquetaria, que es parte de qué fase de la hemostasia. Karen, ¿y qué dije yo? Danae, no, dije, no sé qué dije. Bueno, ya. Vámonos entonces a la hemostasia primaria. Agregación plaquetaria, activación plaquetaria, previa a eso hay un fenómeno de vasoconstricción. Lo que hace el clopidogrel, Plavix mejor, suena más fácil, es más fácil para pronunciarlo. El Plavix lo que hace es evitar que estas plaquetitas se agreguen a la zona de la lesión. Y es por eso que actúa en la hemostasia primaria. No es un anticoagulante. Los anticoagulantes en estricto rigor son aquellos medicamentos que actúan sobre la cascada de coagulación. ¿Ya? Entonces el clopidogrel es un antiagregante plaquetario. ¿Sirve para disolver los coágulos? Si tenemos un paciente con un infarto, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio. Y la indicación dice clopidogrel más heparina. No, pues chiquillos, ¿cómo? Pues no sirve. No sirve. No disuelve el coágulo ya formado. Para eso están los trombolíticos. Si el coágulo ya se formó, el clopidogrel lo único que hace es evitar la formación de nuevos coágulos. Si un paciente hace un infarto agudo al miocardio es porque tiene factores de riesgo. Por tanto, ya hizo el evento, pero hay que evitar que se siga reinfartando. Por tanto, se le administra un antiagregante. Y en el caso de que quisiéramos disolver ese coágulo, ¿qué medicamento usaríamos? Un trombolítico. ¿Como cuál? Como el que está ahí. ¿Ya? ¿Queda claro, chiquillos, la diferencia entre un antiagregante y un trombolítico? ¿Sí? Ya, excelente. Es que si no se acuerdan, el trombolítico viene de trombólisis, trombo, coágulo, y lisis es, ¿qué cosa es lisis? El sufijo lisis, ¿qué es? Eliminación, destrucción. De destrucción. Ya, por tanto, un trombolítico destruye el coágulo que ya se formó. ¿Cuándo se usa el clopidogrel? Principalmente para evitar
eventos tromboembólicos, ¿ya? Si ya ocurrió, es para evitar nuevos eventos, para evitar eventos tromboembólicos. ¿Existe un antídoto? Ustedes lo revisaron en el video. Me parece que el clopidogrel no tiene antídoto. No sé si alguien se acuerda. No sé si estaba como antídoto. Creo que no tiene, profe. Y no decía transfundir plaquetas. ¿No decía? Sí, era lo único, pero así como un medicamento farmacológico, no. Ah, ya. Entonces puede ser que al transfundir, igual lo voy a dejar acá en signo de interrogación, búsquenlo. No estoy segura. Transfundir, porque no es lo más habitual. Lo que uno hace a veces es cuando hay un paciente que tiene déficit de protrombina, es transfundir plasma sanguíneo, porque ahí están contenidos los factores de coagulación. ¿Ya? Pero transfundir plaquetas tengo la duda, para que lo revise. ¿Ya? Pero antídoto propiamente tal, otro medicamento que anule su efecto, me parece que no tiene. Del acenocumarol, eso lo rellenan ustedes, lo único que les quiero poner acá es que el acenocumarol, su principal antídoto es la vitamina K, y se usa mucho. La vitamina K viene en ampollas, puede ser administrada vía intramuscular y vía endovenosa. De preferencia, si el paciente está muy anticoagulado, es decir, está con un INR de 3,5 o 4, ¿cuál vía elegirían ustedes? Tienen que administrar 10 miligramos de vitamina K. Y tienen dos opciones, intramuscular o endovenosa. Ya, ¿por qué endovenoso? La acción es más rápida. Ya. Sí, es más rápida. Y si no tuvieran la posibilidad de acceder a una vena, ¿creen que sería recomendable usar la vía intramuscular? ¿La usarían? ¿No la usarían? ¿Lo pensarían? ¿Lo dudarían? ¿Consultarían? ¿O lo administran? ¿Sí? ¿Intramuscular? Se puede administrar. ¿Y por qué consultarías? ¿Por qué te queda la duda, Diego? Depende de qué, Caro. Pensemos un poquito, reflexionemos un poquito. El paciente está anticoagulado. Esa puede ser. Ah, riesgo sangrado, entonces no se puede administrar IM No, no se puede. ¿Por qué? El por el riesgo músculo, sangrado. exacto. El músculo es una zona, es un tejido muy vascularizado. Y a diferencia de una punción endovenosa donde ustedes podrían lograr hemostasia, si ustedes puncionan a un paciente y este paciente sangra desde el sitio de punción con la presión digital, es decir, haciendo compresión con una gasa o con un apósito, o incluso con una tórula de algodón, ustedes pueden parar ese sangrado. Se va a demorar, pero eso no significa que el paciente no coagule. Se va a demorar más de 15 segundos porque sabemos que el INR está elevado. Se va a demorar, pero en algún momento va a ser hemostasia. Esa es, entre comillas, la ventaja de la punción endovenosa, que ustedes pueden hacer hemostasia directamente en el sitio sangrante. En cambio, en el músculo es de las capas de afuera hacia adentro la tercera. O sea, consideremos la piel como epidermis y dermis. Luego vendría, ¿qué cosa? ¿Qué tejido viene después? Uno que aumenta en estos periodos de fiesta. Exacto, el tejido adiposo, el tejido graso, y luego vendría el músculo, es decir, es la tercera capa de afuera hacia adentro. Es imposible hacer hemostasia en un músculo. Y si ustedes funcionan un vaso sanguíneo,
ese vaso va a sangrar y va a sangrar y va a sangrar, y ustedes lo único que van a poder, o es lo único que van a lograr hacer es visualizar cómo se está formando ese tremendo hematoma intramuscular, ¿ya? Y créanme que al menos en el músculo glúteo, la cantidad de sangre que se puede alojar en ese espacio es considerable, ¿ya? Por tanto, tampoco las lesiones arteriales, o sea, tampoco las hacer funciones arteriales porque la arteria sangra con mucha fuerza, sabemos que tiene es un sangrado distinto, que es pulsátil, por tanto tampoco se recomiendan las funciones intramusculares, perdón, las arteriales, ¿ya? Para obtener una muestra de sangre, no función arterial, ni para la administración de medicamentos, función intramuscular, ¿sí? Ya, les voy a contar una experiencia para que me crean que en realidad es así. En un momento me tocó atender un paciente extranjero que venía de paseo en un crucero de estos que llegan a veces a la ciudad, y bajando la escalera del crucero se cayó y se golpeó, eh, cayó sentado en el fondo, y llegó a la urgencia porque la señora lo notaba confuso, estaba pálido, estaba con dolor obviamente por la caída, eh, y lo llevó a la urgencia. Se hizo examen físico al paciente, efectivamente venía hipotenso, taquicárdico, confuso, con la piel fría, y no recuerdo si efectivamente el paciente usaba anticoagulantes o no, pero al hacer el examen físico en la parte posterior del cuerpo, con el médico, logramos visualizar un tremendo hematoma en la zona glútea. Tanto había sangrado el paciente en esa zona que estaba choqueándose, estaba en hipovolemia, producto de que la sangre se había acumulado en este espacio, ¿ya? Por eso les digo que desde la experiencia les puedo asegurar que así es. Y si el paciente sangra en ese espacio, la verdad es que la cantidad de sangre perdida puede ser eh, importante y puede incluso llegar a comprometer, ¿cierto?, la estabilidad del paciente, o puede desencadenar un choque hipovolémico, ¿ya? Así que ojo con el tema de las punciones. De todas maneras, por favor revisen la bibliografía. Hay un libro que se llama Enfermería o Enfermera y la farmacoterapia, que está en la bibliografía que yo les dejé en el drive de la asignatura, porque ahí están todos los cuidados de enfermería, sobre todo de estos medicamentos que son anticoagulantes. Entonces ahí les dejo esa tablita, ¿ya? Ahora, una pregunta de reflexión antes que sigamos con el cálculo. ¿Qué sucede en el caso de que tengamos que atender a un paciente con un ACV hemorrágico y el paciente está en reposo absoluto? Recordemos un poco triada de Virchow, a ver si me recuerdas. ¿Cuáles son los 3 factores de la triada de Virchow? Coagulación ¿Mm? y... Ay, no sé, se me olvidó el otro. ¿Los demás? ¿Hipercoagulación dijiste, Benjamín? ¿Ascidio? Algo así. No. ¿Cómo? Se me olvidó el nombre. Pero era algo así como. Así. Coagulabilidad alterada. Es éxtasis. Muchos me pusieron éxtasis. Eso. ¿Éxtasis no se llama la droga? ¿Así no se llama la droga? ¿Éxtasis? No sé, no Altamente conozco eso. sospechoso, pero yo diría que el 50% de los que contestaron bien esa pregunta me puso éxtasis. Es éxtasis venosa. Entonces, resumiendo, dejando de lado éxtasis. Es éxtasis venosa, hipercoagulabilidad y daño endotelial. Esos son los 3 factores que se presume favorecen la formación de trombos. Les voy a dar un ejemplo bastante... Labril te dijo, es que Labril te quería perjudicar, por eso te dijo éxtasis. Pensemos, ¿quiénes han viajado de aquí a Santiago en bus? No en auto, porque en general en auto uno va parando, pero en el Yo, bus, profe. ya. Probablemente no te haya pasado, pero ustedes son muy jovencitos, pero ¿alguno de ustedes llegó con edema en los pies? ¿Con los pies edematizados? ¿Onda que la zapatilla ya como por Copiapó les quedaba apretada? Sí, Ya, ¿y eso por qué creen ustedes que pasa?
¿Por la retención de líquido? No. Porque no hay creen, circulación. si hay circulación, ojo. Cuando hablamos del concepto circulación o perfusión, estamos hablando de la sangre arterial. Como dice Benjamín, lo que no está funcionando en ese caso es el retorno venoso. Volvamos hacia atrás, anatomía. La sangre desoxigenada llega al corazón a través de ¿de qué tipo de vaso? ¿Cuáles son los vasos Venas, encargados? profe. De las venas, ¿ya? Y llegan a los tejidos nuevamente oxigenada la sangre a través de las Arterias. arterias. Las venas tienen, entre comillas, un flujo de abajo hacia arriba, es decir, en contra de la gravedad. Hay las venas válvulas que favorecen el retorno venoso para que esta sangre efectivamente llegue al corazón. Y si no existieran esas venas, sería muy difícil, o sea, esas válvulas, perdón, sería muy difícil para el cuerpo poder vencer la gravedad. Nada sube hacia arriba. Si no hay una fuerza que la empuje, ¿cierto? Cuando ustedes tiran una piedra, la piedra no sube, baja por un tema de gravedad. Para eso están las válvulas, ya que tenemos todos en las venas. Cuando uno está mucho rato sentado por un tema de la posición en la que uno está, el retorno venoso se hace más difícil, ¿ya? Es por eso que hay que pararse, moverse. No sé quién de ustedes tienen teléfonos que les están recordando que se muevan o que se paren, o no sé, llegó el momento de pararte. Hay algunos teléfonos, algunas aplicaciones que a uno le están recordando constantemente que se tiene que mover, ¿ya? Es por eso, porque yo mejoro el retorno venoso, entre otras cosas, ¿ya? Pero si estoy sentada, inevitablemente los pies se van a edematizar porque hay un mal retorno venoso. No sé si es que la sangre se acumule, porque estasis venosa significa el lentecimiento del retorno venoso. Entonces el retorno venoso se va a hacer más lento, porque estoy en una posición que dificulta el retorno venoso, y finalmente los pies se van a edematizar. Entonces, eso sería estasis venosa. El segundo factor es la hipercoagulabilidad que se da con el uso de anticonceptivos, en el cáncer y en el embarazo, entre otras condiciones. Y tercero, el daño endotelial. O sea, un paciente politraumatizado con muchas lesiones, además tiene el riesgo de sufrir eventos tromboembólicos porque hay mucho daño endotelial, ¿ya? Lo mismo pasa en un infarto. El endotelio se daña, se agregan las plaquetas y se forma finalmente el trombo que va a ocluir una arteria coronaria. Si tenemos un paciente, o si tenemos que atender, o si estamos atendiendo a un paciente con un ACV hemorrágico y está en reposo absoluto, porque este paciente no se puede levantar, en esa posición también es difícil el retorno venoso, en un decúbito dorsal, y siquiera en un semifowler, también el retorno venoso va a ser difícil. ¿Cómo se previene la TBP en ese tipo de paciente? Colocando pie arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Elevando los pies, ¿por qué? Para que el retorno venoso siga funcionando y así no se quede estancado hacia abajo. Ya. Bien, Aprovecho la gravedad. aprovechar la gravedad. ¿Qué otra cosa? Porque a lo mejor el paciente no va a poder levantar él solo las extremidades inferiores porque está con este CV y a lo mejor tiene daño neurológico y tiene una hemiplegia. ¿De qué otra manera podemos mejorar el retorno venoso? Y esto es cuidados de enfermería. ¿A quién se le ocurre? Ah, las panties. Sí. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas panties? Vendas. Las O, medias de compresión. exacto, las medias antiembólicas, ¿ya? De compresión, no de contención, digo, de compresión, ¿ya? Esas panties, como dice Karen, que son las medidas antiembólicas o antitrombóticas, son las que van a mejorar el retorno venoso en este paciente. ¿Administramos anticoagulantes en este paciente? Ustedes son los enfermeros de turno o las enfermeras de turno.
y al paciente se le indica, vamos a poner, no sé, vamos a ser bien, bien agresivo, una heparina en infusión endovenosa. ¿La administran? ¿Cómo prefiere? ¿Darle más anticoagulantes cuando ya se le dé heparina? No, 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 no está anticoagulado. Es un paciente que está en reposo absoluto, que sabemos que por estasis venosa tiene factor de riesgo para TBP, pero está cursando un ACV hemorrágico. Y se le indica heparina full dosis o, el que es lo mismo, heparina en infusión. ¿La administran? No, A pues ver, complicaría rayos. mal la CB hemorrágico. Exacto. Esa es la reflexión que quiero que hagan. Si el paciente ya está sangrando, tiene un ACV hemorrágico, es decir, ya se le rompió, en términos muy coloquiales, una arteria en el cerebro y está sangrando y ahí no hay posibilidad de hacer hemostasia por presión digital, que es lo más fácil. No podemos administrar un anticoagulante porque el paciente más va a sangrar. ¿Ya? Si entienden eso, chiquillos, entienden lo que hace un anticoagulante. El anticoagulante lo que inhibe es la coagulación. Por tanto, a este paciente no se le puede dar un anticoagulante. No, no hay un trombolítico, Benjamín, porque no es un ACV isquémico. No hay un trombo. Lo que hay es una hemorragia. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a dar un trombo? ¿Cuándo vamos a dar un trombolítico? Cuando haya un evento tromboembólico, como una TBP, un tromboembolismo pulmonar, un ACV isquémico, un infarto agudo al miocardio. ¿Ya? Entonces, esa es la reflexión y ese es el razonamiento que tienen que hacer en relación al uso de los anticoagulantes. En el otro lado están los procoagulantes, como la vitamina K. Pro, que está a favor de, eso significa pro, eh, y el procoagulante lo que hace es favorecer la coagulación. ¿Qué cosas que tenemos habitualmente en el refrigerador actúan como procoagulantes? O que yo espero que todos tengan en el refrigerador. ¿Qué les obligaban a comer cuando eran chicos y ustedes no querían? Las mamás, los papás. ¿Qué cosa? Las verduras verdes. Las espinacas, las selgas, no estoy segura del brócoli, pero sí por lo menos las espinacas y las acelgas son ricas en vitamina K. La vitamina K es un procoagulante, por tanto ahí tienen otro cuidado de enfermería para un paciente que recibe anticoagulantes. No puedo estarle dando un medicamento que inhibe la coagulación y por el otro lado está comiendo verduras verdes que favorecen la coagulación, está inhibiendo el efecto de esos medicamentos. ¿Ya? Entonces existen, por otro lado, los procoagulantes para que el paciente empiece a coagular o a revertir un poco el efecto de la anticoagulación. ¿Ya? ¿Dudas de esto, chiquillos? No, profe. ¿No? Ya, ok. Ahora no se vayan a comer con miedo la espinaca ni la selga. Es solo para los pacientes que están anticoagulados o tienen factores de riesgo. ¿Ya? Hagamos el ejercicio que viene. A este paciente que hizo una trombosis venosa profunda, no es el mismo del ACV hemorrágico, ojo, no es el mismo. Se le indican 22 unidades kilo-hora de heparina. Pesa 82 kilos y la solución ustedes la preparan con 500 cc de fisiológico más 25.000 unidades de heparina. ¿A cuántos ml debe pasar esa infusión? Hagan el cálculo, por favor. Profe dice 8, 2. 36,08. No te escuché. ¿30 y cuánto? 36,08. 36,08, sí. 36,08 ¿qué? ml horas. ml hora. Es por hora. En una hora. ¿Ya? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Ah, dice 82. ¿No se ve? ¿O estás desde el celular?
No, son 82. Ya, entonces aquí nos daría, usaron una fórmula, ¿no? ¿Qué fórmula usaron? Unidades indicadas. Ya, espérame. Entonces, ml hora sería igual a unidades Unidades indicadas, indicadas ya, por kilo, que es 82. ya por el peso, por, Por 1, que es la hora. ya, por, Por volumen. partido por, Unidades de la solución. unidades de la solución. Ya. Y eso, si lo reemplazamos acá, nos quedaría ml hora igual a las unidades indicadas, ¿eran cuántas? 22. Por el peso, que serían 82, 62 para Benjamín, pero son 82 en realidad. Luego, por 1, por el volumen, que sería 500. 500, 500 partido por las unidades de la solución, que serían 25.000, ¿no? Y esto yo también les cobré malo ahí, algunos que me aproximaron. ¿Por qué aproximan? No tienen que aproximar. $36,08. Ya, un momento que estoy acá contestando WhatsApp, contestando llamadas y todo. Ya, entonces sería 36,8, no aproximen ni nada. ¿Ya? ¿Dudas con esta fórmula? ¿Dudas con...? Profe, Dígame. entonces, ¿cuándo se aproxima? Solo cuando calculan gotas por minuto. O cuando tienen la fórmula de ml hora, la simple, que es volumen partido por tiempo expresado en horas, que puede ser una solución fisiológica, que puede ser un glucosalino, más potasio. Aquellas soluciones que no consideramos de alto riesgo, ustedes pueden aproximar. Y porque además muchas veces no van a tener una bomba de infusión para estos sueros, llamémoslo así, sueros normales, sino que van a tener que ocupar o un sistema de cuentagotas o un regulador de flujo. ¿Se acuerdan que yo en el laboratorio les enseñé a usar el regulador de flujo, que es un dispositivo redondo que se gira, que tiene una flecha? ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Eso no te permite administrar 31,2 ml, porque está graduado en números enteros. Y además ni Claro. siquiera el número es consecutivo. No sé si se acuerdan que del 50 se pasaba al 70 y había que estar como en entremedio poniéndole el 62. Tampoco es Sí. tan exacto, porque es un sistema que además funciona en base a la gravedad. Y es por eso que no se puede usar en drogas vasoactivas ni en medicamentos de alto riesgo, porque si el paciente levanta el brazo con un regulador de flujo, el flujo se suspende, se separa. No va a pasar porque esto funciona en base a la gravedad. En cambio, la bomba, como es un sistema electrónico o eléctrico, no, electrónico, tiene por eso se llama bomba, porque ejerce una presión para que la droga pueda ser administrada. Así el paciente levante, baje, suba el brazo, lo mueva para el lado en que lo mueva, la solución va a pasar igual. ¿Ya? No sé quién de ustedes está comiendo, o lo escuche comer. Ya. Entonces, no sé quién está comiendo, chiquillos, ahí tienen un micrófono. Un micrófono abierto. Ya. Ya. Sorry, que estoy acá. ¿Qué castillo? Ya. Entonces nos vamos a aproximar en drogas vasoactivas ni medicamentos de alto riesgo. 2 cuidados de enfermería lo revisan en la bibliografía. Un cálculo de dosis. Existe otra heparina, que es la heparina de bajo peso molecular, que es distinta a la heparina no fraccionada, que es la que viene en frascos, ampollas de 25.000 unidades 5 cc,
esta viene en jeringas prellenadas. No sé si lo vieron en ciclo vital o en alguna otra asignatura. Heparina bajo peso molecular, ¿la vieron? ¿No? Chiquillos, ¿no lo han visto? Perdón, que está mi perra ahí. Ya, bueno, la heparina de bajo peso molecular es en mecanismo de acción es muy parecida a la heparina no fraccionada. La gran ventaja de este tipo de heparina es que el riesgo de sangrado es muchísimo menor y se usa habitualmente se puede usar en dosis única o se puede usar 2 veces al día, a diferencia de la heparina no fraccionada, en que la dosis habitual es 5.000 unidades cada 8 horas vía subcutánea. Las heparinas de bajo peso molecular vienen en jeringas prellenadas, vienen precargadas con el medicamento y lo único que uno hace es calcular cuántos ml va a administrar en función de la indicación. Hay de 40, 60, 80 y 100 miligramos y todas vienen en esta proporción. Por ejemplo, la de 40 miligramos es de 40 miligramos en 0,4 ml, la de 60 miligramos de 0,6 ml, la de 100 miligramos es de 1 ml. Y en este caso, al paciente se le indicó noxaparina, que es una heparina bajo peso molecular, 1 miligramo kilo día. El paciente pesa 60 kilos. ¿Cuántos miligramos al día ustedes tienen que administrar? 60. 60 miligramos. Muy bien. ¿Cómo lo calculaste? Querita, venga. Venga, Es venga. 1 por kilo, si pesa 60, es 1 miligramo por kilo. Son Entonces, 60. claro. ¿Alguien no sabe cómo hacerlo? ¿Alguien no sabe cómo calcular esos 60 miligramos? Profe, sería la presentación del fármaco por volumen, no sé. Primero, ¿cuántos miligramos necesita el paciente? Si dice la indicación es que se le va a administrar 1 miligramo por cada kilo de peso, ¿cuántos miligramos le vamos a administrar si el paciente pesa 60 kilos? ¿Ya? Eso significa 1 miligramo kilo día, que le vamos a administrar 1 miligramo por cada kilo de peso que pese, valga la redundancia, el paciente. Entonces la pregunta es, ¿cuántos miligramos le vamos a administrar si el paciente pesa 60 kilos? Si hacen esa regla de 3, ¿cuánto les va a dar? ¿Cuánto les da? Perdón, no vi el chat. Ya, 60. ¿60, profe? Sí, ¿60 qué? 60 miligramos, ¿ya? Ese es el primer cálculo que vamos a hacer. Este paciente, sí, de noxaparina, habitualmente la indicación es en base al peso. Igual que la heparina de acá arriba, si se fijan acá arriba en el ejercicio 5, siempre la heparina se indica en base al peso del paciente. Me parece que ya les había comentado. No es lo mismo anticoagular a un paciente que pesa 50 kilos que un paciente que pesa 120. Entonces, esto es uno de los medicamentos, igual que la dopamina, que se indica en base al peso, la noradrenalina, la adrenalina, la dobutamina, la milrinona, que se indican en base al peso del paciente, las heparinas en general también, ¿ya? Entonces, ya sabemos que tenemos que administrar 60 miligramos. Vámonos a la presentación.
hay, como yo les dije, hay varios, le pasaste su huesito y a la coca, y a la coquita, no quiere, ya. 80 miligramos, lo que yo les decía, que vienen de 40, 60, 80 y 100. No recuerdo si hay de 120, me parece que no, coquita, no, venga. Dijimos que había 80 miligramos en 0,8 ml, ¿no? Y este paciente necesita 60 miligramos nomás. Entonces la pregunta es, ¿cuántos ml de esa jeringa precargada yo le voy a administrar? Y la respuesta es muy bien. Ahora, si ustedes son más agudos, el cálculo es mucho más fácil, porque en 0,1 ml de la jeringa precargada hay contenidos 10 miligramos de medicamento. Esa es la relación, y las jeringas precargadas vienen así precisamente para poder hacer este cálculo más fácil. Siéntate ahí, Coquita, ya tranquilita. Profe, una consulta. Dime. ¿Los 60 kilos los inventó usted o los sacó de arribita? ¿De cuál? ¿De cuál Para de los? sacar 60 mg. No, ya Eh, lo vi, profe. Ya lo vi. ¿Sí? Y sale peso 60. Sí. O sea, Ya, yo, ya, ya. yo inventé ese ejercicio, Ya, profe. ¿ya? Pero el paciente puede pesar 100, puede pesar 40, puede pesar 50, ¿ya? Pero lo importante es que alguien me preguntaba, ¿la enoxaparina siempre se indica en relación al peso del paciente? Sí. La heparina no fraccionada también, igual que la dopamina, la dobutamina, la noradrenalina, la adrenalina. Coquitas, caritas, ya pues. Perdón, chiquillos. Están ahí revolviéndole. ¿Dudas de esto? ¿Dudas, chiquillos? No, profe. Excelente. Hoy hace un calor, no sé ustedes, pero está muy caluroso hoy día y además está como húmedo. Ya. Esta tabla es en relación a los... Sí, sí sé. Sí, sí sé. Ya. Esto, chiquillos, es hipertensión, ¿ya? Se me olvidó poner acá tabla medicamentos antihipertensivos. No le había puesto el nombre. Los antihipertensivos, chiquillos, ya pasándonos al último tema. Antihipertensivos. Se dividen en 5 grupos. Ahí están los videos para que los revisen. Hay algunos que son un poquito más largos y hay otros que son más cortitos, y en general el médico que los hace explicar súper bien, así que no les va a costar. También está la bibliografía en una carpeta donde está todo el capítulo de medicamentos antihipertensivos. Aquí tienen que escribir el tipo de medicamento, que puede ser beta bloqueador, puede ser bloqueador de canal del calcio, puede ser diurético. El nombre de a lo menos un medicamento de ese grupo. Y no entiendo. Estos videos, esos videos, están ahí abajito, ¿no los ves? Ahí tengo, inserté el vínculo, así que ahí lo pinchan y van a YouTube, ¿ya? Y ahí están explicados, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina, lo que yo les comentaba de qué es la presión arterial, qué es resistencia vascular sistémica, ¿qué es la presión arterial? Resistencia vascular sistémica por... Presión arterial es igual a resistencia vascular periférica por
¿Nadie se acuerda? Por gasto cardíaco. Muy bien. O sea, hay una presión que la da la resistencia vascular y hay un volumen que está dado por el gasto cardíaco. Eso es presión arterial. Chiquillos, si ustedes no entienden eso y no manejan eso, no van a entender cómo actúan los medicamentos antihipertensivos, ¿ya? Así que revisen nuevamente qué es presión arterial, y ahí se los dejé, no, creo que está en un video más abajo, qué es presión arterial. Si yo entiendo qué es presión arterial, qué es la resistencia vascular periférica, qué es el gasto cardíaco, yo ni siquiera necesito acordarme de los medicamentos, porque ya sé cómo actúan. Después, memorizarlos y saber a qué grupo pertenecen es más fácil. Pero yo necesito entender, y yo necesito que ustedes entiendan, cuál es el mecanismo de acción en base a esos dos componentes. O es resistencia vascular sistémica o es gasto cardíaco. Sobre uno de esos dos componentes actúan los antihipertensivos para bajar la presión arterial. Bueno, acá el ejercicio para ustedes, explique cómo actúan los IECAS y los ARA2, que se usan mucho para el manejo de la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? También hay un video cortito, debe durar como 3 minutos. Aquí hay otro video que es cómo bajar la presión arterial con medicamentos, y además van a mencionar 2 medidas no farmacológicas. Ustedes como futuras enfermeras y enfermeros tienen que saber que la hipertensión arterial no solo se trata con medicamentos, hay otras medidas, como cuáles, alguien que me nombre una. Coquita. ¿Qué ¿Va a otra ser la recom- alimentación del paciente, profe? Ya, ¿qué hacemos con la alimentación? ¿Qué hacemos con el consumo de sal? Sean más ¿Una explícitos. dieta bajo en sodio? Ya, eso. Porque si ustedes me dicen consumo de sal, ya, el paciente se queda con la duda de ¿qué hago con el consumo de sal? ¿Qué me quiso decir el enfermero? ¿Que coma o no coma? No entendí. Tienen que ser súper explícitos en los cuidados. Disminuir el consumo de sal. ¿Dónde hay sal? En todos los alimentos envasados, incluso en aquellos alimentos que son dulces, tienen un contenido, una cantidad de sodio importante. Obviamente no agregarle más sal a la comida, porque los alimentos ya tienen, en el pan, por ejemplo, a no ser que sea pan sin sal, ya hay sodio, entonces uno está bombardeado de sodio por todos lados. No sé si ustedes han mirado, se han tomado el tiempo eh, de leer los sellos que tienen los productos que ustedes compran. ¿Compran productos que tengan más de un sello? Eso mismo. Dame ese. ¿Se han fijado en los sellos o no? ¿Los compran igual? Sí, yo confieso me culpable también. Exacto. Y que está mal, pero lo hacemos igual. Bueno, ahí hay sodio. En eso, lamentablemente así es. Y para el paciente con hipertensión arterial es muy, muy difícil poder dejar la sal. Es muy difícil. Pero ahí cuando revisen el primer video sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuando a ustedes le pregunten, oye, ¿por qué hay que dejar de comer sal cuando uno es hipertenso? Ustedes tienen la respuesta ahí. ¿Ya? Lo que me preguntaba Carol. La verdad es que esto del limón bajo la lengua para bajar la presión, no lo sé. No sé si es efectivo o no, o quizás es efectivo y no lo he revisado en profundidad, pero sí lo he escuchado. Que, mira, yo creo que, chiquillos, en esto también hay algo de efecto placebo. No sé si ustedes saben lo que es el placebo. Ya, el Es lo efecto, que supuestamente se administra, pero en realidad no lo es. claro, en el fondo, claro, va como por ahí, por la sugestión, y el placebo en el fondo es un compuesto químico que no tiene ningún efecto en el paciente, como el agua biestilada. Y eso es en dosis muy, muy pequeñas, así que al paciente en realidad no le va a hacer nada. Pero el paciente está tan convencido de que se le pasa el dolor con eso que le están administrando, que se le va a pasar el dolor. ¿Ya?
Entonces puede ser que haya algo de efecto placebo también en esto de administrar o de dejar o de poner jugo de limón bajo la lengua, pues que por ahí, o el hecho de que el paciente crea que el limón le va a ayudar, maneja también un poco el componente más ansioso de la hipertensión arterial y donde está más tranquilo, baja la presión arterial, no lo sé. No sé si haya evidencia científica sobre eso, porque hay muchas cosas de las que hacemos de forma empírica, sí tienen un sustento científico. Lo mismo pasa cuando alguien se desmaya o hay compromiso de conciencia, ¿qué es lo que tiende inmediatamente a hacer la gente? ¿Qué hace la gente habitualmente? Se desmaya y ¿qué le hacen a la persona que se desmayó? Le colocan alcohol en la nariz. No sé, nunca lo he visto eso, pero otra cosa, Le levantan las piernas, ¿alguno viste? eso, le levantan las piernas. ¿Y qué hacen? ¿Y qué pasa cuando uno levanta las piernas? Mejora el retorno venoso, Sí, mejora la precarga, mejora la poscarga, mejora la perfusión cerebral. Así que eso que la gente hace sirve, sin tener muy claro por qué lo hacen, sirve. Y a lo mejor hay evidencia que hable sobre el jugo de limón y la hipertensión arterial, lo desconozco. No te podría decir, Carol, si es así o si no es así. No sé cuál podría ser ahí el sustento teórico. ¿Ya? ¿Cómo? Al- ya, ya chiquillos. Entonces, aquí dos medidas no farmacológicas, algo mencionaron del ejercicio, pero ¿qué del ejercicio? Que corra, que nade, que haga bicicleta, que haga zumba, ¿qué? Si es de la alimentación, ¿qué tiene que comer un paciente hipertenso? ¿Qué alimentos tiene que evitar? El consumo de sal, ¿cuánto? ¿A 1 gramo diario, 2 gramos, 3 gramos, 5 gramos diarios? Luego está también en ese mismo video en qué horario el paciente debería tomarse los medicamentos para la hipertensión. Y hay una situación particular con los diuréticos. ¿En qué horario se recomienda que el paciente se los tome? ¿Ya? Y por último, este es un video un poquito más extenso, que es muy bueno, de una enfermera de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que es sobre drogas vasoactivas, para que recuerden vasopresores, recuerden inotrópicos o inótropos positivos, que está también muy relacionado con el manejo de la hipertensión arterial. Ya sabemos qué tipo de receptores están en el corazón. ¿Cómo se llama el receptor que está en el corazón? Que es del sistema nervioso simpático. No, 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 no están los A1 ahí. No, ya pues chiquillos, si esto no es una lotería, no se trata de adivinar. Beta 1. Acuérdese, beta, no sé, de bebé, corazón, y uno, porque uno es uno del primer órgano, no sé, para que ustedes se acuerden, ¿ya? Y si entienden cómo actúan los antagonistas beta 1, entienden también cuál es el manejo de la hipertensión arterial. Y si no se dieron cuenta, el mismo medicamento que se usa para la angina, se usa para la insuficiencia cardíaca, se usa para la hipertensión arterial, se usa para el infarto o el miocardio. ¿Ya? Ya basta con que se aprendan los IECAS una sola vez para que después entiendan, por ejemplo, por qué se usan en la angina, en las anginas. ¿Ya? Chiquillos, eso es la clase de hoy día. Ya terminamos estas dos actividades presenciales obligatorias. El lunes las guías las recibo hasta 1 hora antes de la prueba. La prueba es a las 19 horas vía Google Form. Yo les voy a mandar el enlace, que es personal, no lo pueden compartir. Tienen que ingresar desde sus cuentas para que me quede el registro y poder poner, anótalo, sí, anótalo antes que cierre la sesión.
me queda el registro de quién va contestando y el puntaje obtenido. Cuéntame. Que no, los receptores alfa 1 no estaban a cargo de la contracción en el músculo cardíaco del miocardio. Los beta 1. O sea, los alfa 1 no estaban ahí porque al menos en el video eso me dejó en claro. O sea, los beta 1 son los receptores que están en el corazón y los alfa están a nivel periférico, a no ser que yo me esté confundiendo. Pero están a cargo de la contracción del miocardio. No sé, ¿no formarían parte de igual? Veamos, déjame revisar. Puede ser que me haya confundido, ¿ya? No sé si mi apunte es tan malo. No, tienes toda la razón. A ver, no hay en el corazón. No, si yo sabía que no habían en el corazón. A ver, espérate. Estoy leseando los alfa 1. Sí, disculpa, Benjamín. Sí, tienes toda la razón. Los alfa 1 actúan como inotrópicos, o sea, los agonistas alfa 1 actúan como inotrópicos, porque efectivamente esos receptores están en el corazón junto con los beta 1, ¿ya? O sea, los agonistas beta 1 y los agonistas alfa 1 lo que hacen es aumentar la contractibilidad miocárdica, ¿ya? Sí, tenías toda la razón, no estabas confundido, era yo. Entonces sería alfa 1 y beta 1. Como son Exacto. agonistas, si uno está el otro, también va a estar. O sea, me refiero a agonistas, aquellos medicamentos que ejercen el mismo efecto que tendría, por ejemplo, la adrenalina sobre el corazón. Y el antagonista sería un bloqueador alfa adrenérgico y en el caso de los beta 1, un bloqueador beta adrenérgico como el atenolol, que es cardioselectivo. Ya, gracias. Muchas gracias. ¿Ya? De nada. Y perdón por la confusión, tuve ahí un lapsus. Ya, chiquillos, si no hay ninguna otra duda, espero que tengan una bonita velada hoy día, que la pasen con sus familias, que descansen, que reciban hartos regalitos, harto cariño. Y